Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio en Unity. Lo primero que puse en el curso es un vídeo pequeño para poder instalar Unity, instalar el editor de texto que vais a usar. Yo usaré Visual Studio 2022, que es la versión que tengo instalada ahora mismo, pero la que viene por defecto en Unity, en la versión de Unity de ahora, que probablemente cambie según pase el tiempo, es la 2019. Entonces, una vez instalado, tendréis el Unity Hub, que lo tengo aquí enlazado, el Unity Hub, o podéis buscarlo aquí en la línea de Windows, Unity Hub. Si estáis usando Windows 11, probablemente no sea así, pero bueno, lo podéis buscar aquí en el inicio. Entonces el Unity Hub, como sabéis, muestra los proyectos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo de 2D. Vamos a usar un proyecto 2D porque se entiende un poco mejor todo, porque vamos a usar todo vectores de 2 dimensiones. Luego haremos un proyecto de 3 dimensiones para hacer algunas de las operaciones de vectores más complicadas. Entonces creamos un nuevo proyecto con New Project, elegimos la versión de Unity, en este caso solo tengo esta instalada, y elegimos el proyecto template por defecto 2D, que es vacío. Es un proyecto vacío configurado para usar en 2D. Hay otros ejemplos, pero los básicos son los core, los ejemplos core. Le damos un nombre al proyecto, ejercicio 1, por ejemplo, y yo lo voy a poner en el desktop, que es el escritorio, me saldrá aquí. Entonces creamos el proyecto y ahora se asigna aquí, se añade a la lista y empieza a crear un proyecto desde cero. Como mi ordenador, el que estoy usando para estos cursos, es un poco lento, porque es un ordenador que tengo vacío, antiguo, voy a acelerar este principio hasta que ya por fin se abra el proyecto de Unity directamente. Bueno, pues aquí ya se ha abierto el proyecto, ya podemos cerrar el hub y vamos a maximizar la ventana. Entonces esta es la vista 2D, este cuadrado es la cámara, esta cámara 2D, y cuando la pulsamos se ve la cámara, en la vista de juego se ve el fondo azul, el fondo está puesto como azul, y la escena pues lo que está mostrando es esto. Entonces, bueno, normalmente muestra solamente esta esquina superior, es así como funciona el 2D. Entonces lo que vamos a hacer primero es crear un objeto vacío en la jerarquía. Create empty. Y a este objeto vacío le vamos a añadir un componente. Para hacer un componente, ya sabéis, clic derecho en proyecto, donde queráis, aquí por ejemplo, create y un script de C#. Y lo llamamos test, por ejemplo. Entonces este componente, que es un componente vacío, que no hace nada, hay que esperar a que compile, porque acabamos de añadir código. Seleccionamos el objeto y ponemos el componente en la lista de componentes del objeto, que ahora mismo solo tiene un transform, ahora le ponemos el test, que acabamos de crear. Tiene que estar el componente añadido porque cuando damos a play, así este componente se ejecuta. Entonces nada, ya tenemos esto, guardamos la escena con control S o con file save. Y ahora vamos a abrir el script para añadir el código. Abrir el script es doble clic, ya sabéis, los que ya habéis usado Unity antes, y se me abre, por supuesto, Visual Studio 2022, que es el que yo tengo instalado, y este es el código. Por defecto un componente tiene aquí el mono behavior y el nombre del archivo. El nombre del archivo aquí de la clase tiene que ser el mismo, el nombre del archivo, cuidado con eso. Entonces tenemos el start, que se ejecuta solamente cuando damos a play, una sola vez. Y luego tenemos el update, que se ejecuta todos los fotogramas. Como vamos a estar pintando cosas todo el rato, por ejemplo, la línea que une el centro con un punto, o cosas animadas, o cosas que tienen que estar viéndose todo el rato, vamos a pintar dentro del update, porque esto se pinta todo el rato. Si no, saldría un flash, una cosa que dibujamos, y ya no volvería a pintarse. Así que el start no lo vamos a usar. Bueno, pues vamos primero a dibujar un simple vector. ¿Cómo hacemos un vector? Bueno, pues la clase que hay que usar en Unity para los vectores es vector. Una vez que lo ponemos ya nos ayuda el editor, si usáis Visual Studio. Y como veis tiene vector 2, vector 3, vector 4.
El vector 2 int es cuando es un vector usando solo enteros, es decir, valores que no tienen decimales, pero nosotros queremos un vector normal. Entonces, como estamos en 2D, vamos a usar vector 2, de 2 dimensiones. En 3D usaríamos de 3, pero fijaos que hay de 4 incluso. Eso es más raro. Bien, pues vamos a crear un vector 2 y lo vamos a llamar centro. Este es el punto, porque vector 2 es tanto un punto como un vector, ya sabéis. En Unity y en muchos motores el punto es lo mismo que el vector. Lo importante es que tú sepas diferenciar entre uno y otro. Entonces ahora mismo estamos haciendo puntos. Este es el punto central o el centro. El centro es un nuevo vector 2 con la posición, y veis que está pidiéndome o nada o 2 puntos, la X y la Y. Si no ponemos nada, nos crea un vector en 0, 0. Esto sería un vector en el 0, 0, que es el centro. ¿Cuál es el centro en Unity? Pues el centro del grid. Este es el grid se puede apagar y encender pulsando aquí, en esta opción. Sin grid, con grid. Si pulsamos la cámara, de hecho, la posición de la cámara es 0, 0, 0, menos 10. Es decir, está en la posición 0, 0, que ya sabemos que es esta, y menos 10 en la profundidad. La profundidad en Z no la vemos porque esto es 2D y la Z no existe en 2D. En realidad es como la profundidad, ¿no? Bastaría con crear un objeto, crear un 3D object, un cubo, y el cubo por defecto se crea en una posición central del viewport, pero si ponemos 0, 0, 0 podemos comprobar que eso es el 0 del grid, el 0 del mundo. Bien, voy a borrarlo. Entonces, podemos desactivar el grid o activarlo, yo os recomiendo que lo activéis, y el grid muestra en las rayitas las unidades de Unity. Cada unidad de Unity es 1 metro, recordad, por defecto, si no habéis cambiado esto. Entonces, tenemos aquí 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos otra vez al código. Esto es lo mismo que hacer así. Vale, creamos un vector de 0, 0. O incluso hacer esto. Los tres devuelven lo mismo. 0 devuelve... Veis que ponéis shorthand for writing vector 2, 0, 0. Es como una versión más rápida para poner vector 0, 0. Es un vector 0, 0. Es lo mismo. Vamos a dejar el segundo, que es más explícito. Y ya tenemos el vector, el punto centro. Y ahora vamos a crear el punto, lo vamos a llamar, por ejemplo, que es un vector a la posición 3, 2. Por ejemplo, esto es un punto y esto es otro punto. Para verlo vamos a hacer un truco que es dibujar una línea que une los dos puntos, que es como dibujar una flecha. Entonces hay una función que sirve, se puede poner en el update para dibujar cosas en el viewport, que es debug punto, y aquí hay un montón de funcionalidades, entre ellas si ponemos draw, que es dibujar, podemos dibujar una línea entre un punto y otro. Si abrimos el paréntesis ya nos ofrece el inicio y el final. Dibuja la línea entre dos puntos. Entonces vamos a darle el punto centro y el punto punto. Como veis, esto lo pone en... Esos son ayudas de escritura, pero yo no las estoy ignorando. Entonces vamos a dibujar una línea entre el centro y el punto. Guardamos el archivo. Nos vamos a Unity, esperamos que compile, tarda un poquito. Y ahora podemos pulsar play. También recomiendo guardar la escena, si podéis, con File, Save. Y ahora hacéis play. Va a haber un problema, es que no se va a ver. Porque el Draw Line y Draw Ray se pintan solamente en la vista de escena. ¿Veis? En la vista de escena se está pintando, pero en el juego no se ve. Así que tenéis que ir a la vista de escena. Si no la tenéis abierta, podéis ir a Window, General, y aquí tenéis Escena y Game. Vale. Bueno, pues este es el vector. Vamos a ocultar la cámara porque nos está molestando un poco aquí y tampoco nos importa. Y así vemos claramente el vector.
¿Veis que es la posición 3, 2? Que tienes el vector 3, 2. Lo está pintando perfectamente. Bueno, salimos del modo play. Y ahora vamos aquí otra vez. Pues ahora, en vez de dibujar la posición entre el centro y ese punto que hemos dado nosotros manualmente, vamos a dibujar el centro y el punto donde está el ratón, para que podamos ver el cambio en tiempo real. Entonces, en vez de darle un vector nuevo, tenemos unas funciones que nos dan datos de el ratón. En este caso tenemos una clase que se llama input.mousePosition. Si ponemos el ratón encima, dice que esto devuelve la posición actual del ratón en coordenadas de píxel. Eso significa que nos va a dar las posiciones no en metros, sino en píxel. Como en 2D se utiliza mucho la medida de píxel, aquí lo que hace es que desde el 0, 0 te va dando la posición en píxel del píxel que dibuja aquí, en la vista 2D. Ahora lo veréis. Voy a ocultar la cámara, que la había ocultado en modo play. Cuando hacéis cambios en play ya sabéis que no se guardan. Tenéis que hacerlo en stop, o sea, quitando el play. Voy a desactivar la cámara y guardar la escena con control S. Entonces vamos a pintar esto, y en vez de llamarlo punto, lo voy a llamar posición ratón. También aquí. De acuerdo, vamos a ver qué muestra esto. Esperamos que compile y pulsamos play. Ahora vamos a encontrar un problema, y es que, claro, la posición aquí no se pinta correctamente porque veis que no detecta movimiento del ratón. Es porque es a través de la ventana Game donde se captura la posición del ratón. Entonces tenemos que tener las dos ventanas abiertas para poder verlo a la vez. Para sacar las dos podemos arrastrar esta fuera y llevarla aquí a un lado. Como queda un poco feo esto, voy a activar la cámara otra vez. Al menos se ve azul. Y play otra vez. Bien, pues aquí tenéis. ¿Veis cómo está agarrando la posición del ratón? El problema es que veis que es un poco extraño, ¿no? Como que solamente si estoy en esta zona se mueve, pero si voy abajo también se mueve. Esto es porque la posición del ratón la toma de toda la aplicación. El 0, 0 es este. ¿Veis que si me acerco al 0 cada vez se hace más pequeñito? Si nos alejamos se verá mejor. Bueno, también vemos que si nos acercamos, vemos que los tamaños y las posiciones se ajustan a la rejilla. ¿Lo veis? Es porque esto nos da valores, como hemos visto, en píxel. Es decir, que esto es un píxel, estos son 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto está viendo que el positivo es por aquí, más 1, más y, esto es menos x, menos y, para abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos verlo así, como que el centro está aquí, en este punto. Obviamente, esto podríamos hacer que, en vez de hacer esto, cambiar la posición, o que sea más pequeña, o que en vez de usar los píxeles use metros haciendo algún cálculo sobre esa posición que nos está devolviendo la posición del ratón. Pero bueno, por lo menos ya tenéis aquí una idea de cómo es un vector a un punto arbitrario, a un punto que está marcado en este caso por la posición de un ratón, pero podría ser cualquier otra cosa. Bueno, pues este es el ejercicio básico que hemos hecho al principio. Ya vamos a seguir con más operaciones en los siguientes.